En este video vamos a estudiar cómo evaluar integrales de superficie sobre un campo vectorial. Eh, Vamos a iniciar primero mirando algo importante que es sobre la orientación de una superficie. Entonces, supongamos que tenemos una superficie, llamémosla S, una superficie eh, dada inicialmente por unas ecuaciones rectangulares, por la ecuación, digamos, sea S una superficie determinada por una función h que dependa de x, y y z igualada a cero. ¿Sí? Esa sería en forma implícita, ¿no? La ecuación de una superficie, forma implícita. Entonces, ¿quién va a determinar la orientación de la superficie? La orientación de esta superficie la va a determinar el vector normal a ella. Entonces, recordemos que el vector normal es el vector gradiente. Entonces, en este caso, su orientación está dada por el vector normal, que sería el vector gradiente, ¿no? Entonces, el vector gradiente, pues, es gradiente de h, pero lo vamos a dejar unitario. Entonces, sería gradiente de h sobre el módulo o la norma del vector, ¿no? Entonces, este va a ser el vector normal. Entonces, noten que ese vector normal, entonces si miramos en el gráfico, el vector normal siempre va a apuntar hacia afuera de la superficie, es decir, y de forma perpendicular. Entonces, ese vector normal, como lo tenemos dado aquí, como depende de x, y, z, pues me va a formar es un campo vectorial. Entonces, aquí estaría el campo vectorial que apunta hacia la superficie, perdón, hacia el exterior de la superficie S de forma perpendicular a ella. Ese sería entonces el campo N. Ahora, si nosotros tenemos una superficie dada por una función explícita, entonces si S está representada por una función explícita, digamos z igual a f de xy, entonces pues definimos, entonces vamos a definir el vector normal con el mismo h. Entonces, ¿cómo vamos a definir ese h? Pues el h lo definimos como h de x, y, z será igual a f de xy menos z. O lo podemos definir como z menos f de xy. Ahí lo que queríamos es voltearlo, el campo vectorial, en la otra dirección. Pero por el momento lo vamos a dejar de esa forma, f de xy menos z. Ese sería el campo vectorial con la dirección que necesitamos. Muy bien, ahora entonces eh, vamos a hablar entonces ahora cómo calcular, vamos a ver cómo calcular entonces la integral sobre un campo vectorial. Entonces, consideremos un campo vectorial. Permítame, en este dibujo lo voy a traer por acá que lo necesito. Entonces, consideremos
Entonces, consideremos el campo vectorial F ya sabemos que depende de x, y, z. Simplemente voy a anotarlo como F igual a P más Q más R, la componente en K. Entonces el campo P, Q y R, que dependen de X, Y y Z. Y digamos que ese campo me va a representar las velocidades de un fluido. Es decir, que sobre esta superficie está escapando un fluido y ese fluido está determinado por este campo vectorial. O sea que entonces estas lineecitas que tengo aquí van a representar al campo vectorial F. Entonces aquí pues en este caso no vamos a asumir que ya no son perpendiculares, es un campo simplemente mm, que este sería el campo vectorial F. No necesariamente tiene que ser perpendicular a la superficie, es cualquier campo vectorial. Y tenemos S como y sea S una superficie. Consideremos el campo vectorial F, que representa las velocidades de un fluido en una superficie S. Esa superficie S tendrá como vector unitario, con vector normal unitario, llamémoslo N. Entonces ahora la idea es calcular el volumen del fluido a través de S. Entonces, el volumen del fluido F a través de la superficie S está dada por entonces, ¿quién va a ser el volumen? Lo voy a llamar la letra V. Entonces, volumen, ¿quién será? Pues va a ser la altura multiplicada por el área de la base, pero el área de la base sería el área de la superficie S, ¿no? Que nosotros la hemos calculado antes como A su S. Ahora, calculemos esa altura. Entonces, ¿quién será la altura del fluido? Pues la altura del fluido, si nos localizamos en cada puntico, por ejemplo, en donde está F, entonces aquí tenemos el vector F, ¿no? Ese vector F que es el que está en color azul. Y para ese mismo punto, para este punto que tengo aquí, un punto X, Y, Z, pues va a existir su vector normal. Su vector normal normalizado, es decir, unitario. Entonces voy a suponer que este será el vector normal unitario. Hasta aquí. Ese va a ser un vector normal unitario a la superficie, supongamos eso. Entonces, ¿quién va a representarme la altura? Pues la altura me la va a representar es la proyección. La proyección de este vector sobre el vector normal. Entonces, esta distancia que hay aquí, toda esta distancia, pues me va a determinar la altura. Entonces, ¿quién es esa? La proyección de F sobre N. Entonces, que lo escribimos
como la componente de la proyección de f sobre el vector n multiplicado por el área de la superficie. ¿Mm? Para que me comprendan, aquí me voy a centrar aquí, esta parte lo voy a sacar acá. Tenemos aquí el punto, por aquí tenemos el vector normal y hacia acá, digamos que tenemos el fluido. ¿Mm? Entonces necesito calcular es cuánto es la altura de ese fluido, ¿no? Cuánto ha salido. Entonces lo que hacemos es hacer una proyección. Proyección en la dirección del vector n. Recuerden que la proyección es siempre perpendicular al vector. Entonces este punto que está aquí, todo este cateto de ese triángulo rectángulo, esa será la proyección de f sobre n, ¿no? Que lleva la misma dirección del vector normal. Entonces eso es lo que nosotros estamos aquí en este momento como la altura. ¿Y quién es esa componente? Pues la componente de f sobre n no es más que el producto punto entre f y n sobre el módulo del vector donde se proyecta. Pero como sabemos que n es un vector unitario, entonces el módulo da 1 y esto nos da simplemente f punto n. Entonces así el volumen en ese punto x, y, z estaría dado por f punto n por multiplicado por el área de la superficie S. ¿Mm? Y esto, pues entonces si lo hacemos en cada punto x, y, z de la superficie S, entonces será una sumatoria, llamémoslo un B sub K, un volumen en una componente K. Entonces, voy a cambiar de letra B sub R, mejor, para que no. Lo que hice fue dividir esta sección, esta superficie, en n pedacitos. Estamos dividiendo esta superficie en n partes. Y de esas n partes estamos cogiendo una de ellas. Esto es con el fin de representarlo como una suma de Riemann, ¿no? Para poder definirlo como una sumatoria. Entonces estábamos en este punto que está aquí, y en ese punto estamos calculando el volumen, que lo he llamado B sub R. Entonces, por lo tanto, entonces el volumen que genera ese fluido está representado así como el volumen total será, entonces, ¿quién será? Pues será la sumatoria, ¿cierto? Será la sumatoria desde R igual 1 hasta N de B sub R, que esto sería, y esto pues sería el límite cuando N tiende a infinito, ¿no? Límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde r igual 1 hasta n de b sub r. ¿Y quién es b sub r? Pues esto será el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde r igual 1 hasta n de b sub r, que es f punto n, producto punto entre f y n, y delta s, que sería, y lo vamos a colocar aquí como incremento de S, ¿no? Delta S.
es decir, sobre la superficie, ¿no? El área superficial. ¿Y esto quién es? Pues esto no es más que la integral sobre la superficie S de quién? De f punto n de S. Y esa será entonces esta integral, que es la que vamos a llamar integral de superficie sobre campo vectorial f, es la que nos determina, entonces geométricamente nos está determinando el volumen del fluido que sale con la dirección de f y con un área superficial S, ¿no? En un área superficial S. Eso nos estaría representando esa integral de superficie. ¿Mm? Ahora, si la superficie está parametrizada por una función phi de u, b, entonces si S está parametrizada por una función phi de u, b con u, b en una región R, entonces el vector normal, entonces, ¿cómo vamos a encontrar el vector normal? Pues el vector normal lo vamos a calcular como, recordemos quién era el vector normal cuando encontrábamos el plano tangente. Entonces, cuando encontrábamos el plano tangente, sabíamos que su vector normal era la derivada parcial de phi respecto a u cruz derivada parcial de phi respecto a b. Pero lo necesitamos unitario, entonces sobre la norma de dicho vector. ¿Mm? Muy bien, entonces ya tenemos el vector normal y recordemos que, bueno, entonces n es este vector y así, entonces vamos a calcular esa integral de superficie. Integral doble sobre S de f.n de S será igual, entonces ¿a qué nos va a quedar igual? Pues esto nos quedaría igual a la integral de f punto de f punto n, ¿quién es n? N es derivada parcial de phi respecto a u, cruz derivada parcial de phi respecto a b, y todo sobre la norma de dicho vector. ¿Mm? Pero recordemos cómo calculábamos ds. Entonces, ds se calculaba con, esa era el área superficial. El área de una superficie se calcula con la norma de este producto cruz evaluado con diferencial de R, es decir, ya evaluado sobre la región R. ¿Mm? Entonces aquí podemos observar que se nos va a simplificar esta norma y de esta manera la integral de superficie nos queda determinada como la integral doble sobre la región R del producto punto entre f y el vector de phi de u cruz de phi de b. Y esto con el diferencial de R. Y esa será entonces la forma como nosotros vamos a calcular una integral de superficie sobre un campo vectorial. Ahora, en particular, si S está parametrizado por una función phi de x, y, es decir, dejando a las variables rectangulares x y y como variables paramétricas, entonces tenemos xy y z sería una función f de xy
con XY en la proyección R sobre el plano XY, entonces la integral de superficie f.n de S estará representada por la integral doble sobre la región R de XY y producto punto del campo vectorial F con el vector producto cruz de phi de U cruz de phi de B. Recordemos que ese vector era menos derivada parcial de F respecto a X menos derivada parcial de F respecto a y Z igual 1. Por el diferencial de la región en XY, que puede ser de X de Y o de Y de X. Asimismo, si la parametrización la dejamos en términos de Y y Z, es decir, tenemos que X es una función que depende de Y y Z, y tenemos Y y Z con YZ un punto en la proyección R en el plano YZ. Entonces, la integral de superficie S de f.n de S estará dada por la integral doble sobre la región R de YZ de F producto punto con, y entonces nos queda, en este caso, en X sería la componente 1, en Y menos derivada de F respecto a y en Z menos derivada de F respecto a Z. Esto lo habíamos visto en los videos anteriores sobre la región diferencial de R de YZ, que puede ser de Y de Z o de Z de Y. Y finalmente, si la parametrización depende de X y Z, está proyectada sobre el plano XZ, entonces sería X, la función f de X, Z, Z con X, Z en la proyección sobre el plano XZ. Y la integral de superficie S f.n de S estará dado por la integral doble de R de XZ de F producto punto con, entonces aquí nos quedaría menos derivada de F respecto a X, en Y quedaría 1 y en Z menos derivada de F respecto a Z por el diferencial de XZ. Entonces eso sería en el caso particular. En el caso general, cuando no utilizamos los planos coordenados como proyecciones, entonces se deja simplemente lo que tenemos acá arriba, ¿no? La definición general en de phi de U cruz de phi de B producto punto con F y evaluada la integral sobre la región R. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a calcular evaluar la integral doble sobre S de f.n de S donde S es la cara superior del cubo X entre 0 y 1, Y entre 0 y 2 y Z entre 0 y 3.
y F es el campo XYZ, es decir, XY más YJ más ZK. Muy bien, entonces, tenemos nosotros aquí, en el espacio tridimensional, XYZ, pues tenemos un cubo, que es la X va desde 0 hasta 1, el Y iría hasta 2, y el Z iría hasta 3. Entonces, nos están pidiendo que la superficie S es esta región. ¿Mm? Es la región que se encuentra en la cara superior. Esta sería la región S, a la cual nosotros en la cual nosotros vamos a evaluar esa integral. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Una parametrización de esa superficie S. Entonces, una parametrización sería, si hacemos la proyección en el plano XY de esa superficie, pues la proyección nos quedaría este rectángulo. ¿Mm? Nos daría este rectángulo, que esta sería la proyección R en XY. Entonces vamos a hacer la parametrización, la vamos a hacer sobre el plano XY. Entonces nos quedaría que X, Y, ¿y quién es Z? Pues Z es constante, Z vale 3. Entonces nos quedaría X, Y, 3 y X variando entre 0 y 1. Entonces tenemos con X entre 0 y 1 y con Y entre 0 y 2. Ya tenemos la parametrización. Entonces calculemos el vector normal, ¿no? Que sería derivada de phi respecto a X cruz derivada de phi respecto a Y. Recuerden que este producto cruz ya no tenemos que hacerlo. Ya sabemos que es menos fx menos fy y f y 1, perdón. ¿No? ¿Y quién es f de xy en este caso? Pues f de xy en este caso, este sería f, ¿no? F de xy es constante, que es el z. Es igual a 3. Entonces nos quedaría menos derivada parcial de f respecto a x, quedaría menos 0, es decir, 0. Menos derivada parcial de f respecto a y, que también es 0. Entonces nos queda 0. Y la tercera componente es 1. Entonces ese sería el producto cruz. De todas formas, ustedes pueden verificarlo. ¿Mm? Muy bien, entonces ahora evaluamos entonces la integral de superficie. Entonces, ¿quién es esta integral de superficie? f.nds. Entonces, esta integral de superficie sería la integral sobre la región R de XY de el campo F. ¿Quién es el campo F? Es X, Y, Z. El campo F, producto punto con el vector normal, que el vector normal es 0, 0, 1. Pero recordemos aquí que este campo vectorial por diferencial de área. Recordemos aquí que este campo vectorial que escribí aquí, ese campo vectorial debo evaluarlo
en la parametrización, phi. Entonces, si lo evaluamos, el x se mantiene como x, el y se mantiene como y, pero el z vale 3. Entonces, ¿qué nos quedaría? Vamos a colocar los límites de integración de una vez. Vamos a colocar el orden de y de x o de x de y, como quieran. Vamos a escribirlo de y de x. Entonces, primero en x, entre 0 y 1. Luego en y, entre 0 y 2. Y evaluamos. Entonces, producto punto entre x, y z, que vale 3. Producto punto con el vector 0, 0, 1. Y por diferenciales de y de x. Este producto punto nos da 0 más 3, que nos quedaría 3 por dy de x. Calculamos esta integral doble, que nos quedaría 3 por la integral desde 0 hasta 1 de y evaluado entre 0 y 2. Y este nos quedaría 3 multiplicado de una vez por 2, que sale evaluando el y por la integral desde 0 hasta 1 de x. Y esto nos daría 3 multiplicado por 2 multiplicado por x evaluado entre 0 y 1. Y esto sería 3 multiplicado por 2 y multiplicado por 1 menos 0. Quedaría 3 por 2 por 1, cuyo resultado es 6. Entonces nos quedan 6 unidades cúbicas. Sería lo que sale. Lo que sale de la superficie. Con ese campo vectorial. Muy bien, entonces ahora vamos a resolver otro ejercicio. Entonces, para el otro ejercicio vamos a evaluar la integral f.n de s, donde s es la intersección del plano y más z igual a 2 con el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y f es constante. En cualquier punto x, y, z de esa superficie nos va a dar constante, nos va a dar el vector j más k. Es decir, 0, 1, 1. Es un campo constante. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Entonces, primero realicemos un gráfico de esta superficie. Para eso voy a utilizar el GeoGebra 3D. Entonces, tenemos el cilindro x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y el plano y más z igual a 2. Entonces, como pueden observar, esta sería la superficie, ¿no? O sea, vamos a dibujarla esa superficie. Entonces, voy a dibujarla aquí como una superficie. Entonces, ¿quién sería la expresión en x de esa superficie? Como es una intersección entre x cuadrado más y cuadrado igual a 1, entonces esa la podemos parametrizar como una circunferencia de radio 1, que en este caso sería
coseno de teta al coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Mm? Pero como necesito que el radio abarque todo, desde el origen 0, 0 hasta el radio 1, entonces le vamos a colocar un radio R, ¿no? Entonces, llamémoslo, por ejemplo, la parametrización, llamémosla con U y B, ¿no? Como le hemos hecho antes. Entonces sería U multiplicado por coseno de B, U por coseno de B. La expresión en Y sería U multiplicado por sen de B. Y en Z pues de la ecuación del plano que es Y más Z igual a 2, despejamos Z y nos quedaría 2 menos Y. Entonces sería 2 menos el valor de Y, que la componente en Y es U sen de B. Entonces sería U por sen de B. Muy bien. Entonces los parámetros que estamos utilizando son U, que el parámetro U, ¿quién es? U es el radio. U varía entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Y el otro parámetro es B. Ese parámetro B es el radio, es el ángulo, perdón. Y el ángulo, como es todo, iría desde 0 hasta 2pi. Entonces, como podemos observar, voy a quitar el cilindro y quitamos el plano y podemos observar que esta es entonces la superficie que necesito. Entonces esta sería la superficie a la cual nosotros le vamos a calcular, perdón, la integral sobre esta superficie. Esta sería la superficie S. Entonces la parametrización es U cos de B, U cos de B, U sen de B y 2 menos U sen de B. Entonces una parametrización sería phi de U, B, que esto sería es U cos de B, U sen de B y 2 menos U sen de B. Con U entre 0 y 1 y con B entre 0 y 2pi. Entonces la región R, donde está U, B, es un cuadrado, es un rectángulo de base 0, 1 y de altura desde 0 a 2pi. Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos? Como es una parametrización que no está sobre un plano XY, un plano sobre los planos coordenados, sino que está sobre el plano UE, entonces necesitamos calcular el producto cruz. Entonces necesitamos calcular de phi de U cruz de phi de B. Entonces vamos a calcular I, J, K, determinante de la derivada de phi respecto a U. Nos quedaría coseno de B, sen de B y menos sen de B. Derivada parcial respecto a B, nos quedaría menos U sen de B, U cos de B y nos quedaría menos U cos de B. Muy bien, calculamos el producto cruz. Entonces la componente en I es eliminando primera fila y primera columna, nos quedaría menos U sen de B, menos U sen de B por cos de B, menos de fórmula, y en el otro quedaría también menos sen U sen de B cos de B, es decir, más U sen de B cos de B. Voy a escribir abajo la componente en K, en J, menos la componente en J de. Eliminando segunda columna, primera fila, nos quedaría menos U coseno cuadrado. Y nos quedaría
menos u seno cuadrado. Y por último, más la componente en K, eliminando tercera columna, primera fila, nos quedaría u coseno cuadrado más menos de fórmula, y con el menos de la una componente nos quedaría más u seno cuadrado. Entonces este producto cruz nos queda, podemos observar que la componente en I se cancela, nos queda 0. En la componente en J factorizamos el menos u, con el menos nos daría más u por J, y dentro del paréntesis nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que por identidad es 1. Lo mismo pasa con la componente en K, factorizamos la u por K y nos quedaría u por K factor de coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Por lo tanto, ese producto cruz entre d phi de u cruz d phi de b es el vector 0, u, u. Muy bien, el campo vectorial F es constante, es el campo J más K, entonces evaluamos la integral de superficie. Integral sobre la superficie S de f.n de S es igual a la integral. De una vez vamos a colocar los límites de integración. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, de u de b. Entonces voy a colocar primero los límites de b, que sería desde 0 a 2pi. Luego los límites de u, de 0 a 1. El producto punto entre f, que el campo f dijimos que era constante, que era el campo 0, 1, 1. Si no fuese constante, tendría que reemplazar, ¿no?, la componente en X de phi, la componente en Y la componente en Z, ¿no? Reemplazamos en el campo F. Producto punto con el vector producto cruz, que nos dio 0, u, u. ¿No? Y esto por diferenciales, primero escribo du y luego escribo db, ¿no? Y resolvemos esta integral. Entonces esta integral nos quedaría integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 1. Producto punto nos da 0 más u, que sería 2u por du db. Resolvemos esta integral. Integral de 2u cuadrado, evaluado entre 0 y 1, multiplicado por db. Y esto sería la integral de 0 a 2pi. Y evaluado en 1 nos da 1 y evaluado en 0 en 0. Entonces nos quedaría 1 por db, que sería simplemente db. Y esto es b evaluado de 0 a 2pi, donde el resultado de esta integral es de 2pi unidades cúbicas. Entonces eso sería el flujo que sale de el flujo que sale de ese volumen, ¿no? Con esta ¿no? Con esa superficie. Entonces para esta superficie, esta integral del campo F sobre esta superficie S está dada por 2pi unidades cúbicas.